Buen día, mi nombre es Luz María Cardona Torres y soy subjefe de educación en el HGZ4 en Celaya, Guanajuato. El tema que vamos a ver el día de hoy es la estadística descriptiva. Entonces tenemos que la estadística es una disciplina que se ocupa de dos cosas. La primera, la recolección, organización, resumen y análisis de los datos, que es la estadística descriptiva. Y la segunda, la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de estos, que es la estadística inferencial. Las personas que realizan estas actividades estadísticas deben de prepararse para que puedan interpretar y comunicar los resultados a los demás. Se puede decir que los datos que obtenemos son números. Estos números contienen información y que el propósito de la estadística es investigar y evaluar la naturaleza y el significado de esta información. Esta presentación se divide en 4 partes. La primera parte son las tablas de frecuencia. Y recordemos que estas tablas de frecuencia pues es la fase preliminar de un estudio descriptivo, utilizándose como medio para la elaboración de gráficos y el cálculo de valores típicos. Construir una tabla o distribución de frecuencias básicas equivale a determinar qué valores concretos se dan en la muestra y con qué frecuencia. Ejemplo 1. Tenemos un estudio del grupo sanguíneo realizado en N igual a 6,313 individuos y se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias. En la primera columna podemos ver que son 4 grupos, grupo A, O, B, AB. En la segunda columna tenemos las frecuencias absolutas o conteo. Así podemos ver que del grupo sanguíneo O hubo 2,892 individuos. Y en la tercera columna tenemos la frecuencia relativa o proporción. Y podemos ver que en el grupo O la proporción fue de 0.4580. Si multiplicáramos esta proporción por 100, tendríamos el porcentaje. Recordemos que esta P gorrito o P testada nos está indicando que es la proporción de la muestra. Una forma ideal para representar esta tabla de una forma gráfica sería utilizando el diagrama de vectores. Y como podemos ver en este diagrama, están representados los grupos sanguíneos, los 4 grupos, con sus respectivos valores. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, podemos ver cómo la suma de todas las frecuencias absolutas, desde FI hasta I igual a 1 hasta K, va a ser igual a N, al número de la muestra. Y la suma de todas las frecuencias relativas desde I igual a 1 hasta K va a ser igual a 1. Después tenemos el ejemplo 2 y tenemos que la edad en años de un grupo de N igual a 25 estudiantes universitarios son las siguientes: 23, 21, 18, 19 y así hasta tener los 25 datos. Estos datos pues componen la siguiente tabla de frecuencias. Aquí podemos ver cómo están ordenados ya los datos por orden de magnitud. En la segunda columna tenemos las frecuencias absolutas o conteos. En la tercera columna tenemos la frecuencia relativa o proporción o la proporción de la muestra. En la siguiente columna ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y en esta última columna tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Así del dato 1,18 vemos que tiene una frecuencia absoluta de 6, una proporción de 0.24. Si nos vamos al segundo dato 19, podemos ver que tiene una frecuencia absoluta de 5, una frecuencia relativa de 0.20 y ya podemos ver cómo la frecuencia relativa acumulada es 11, porque aquí ya es la suma de 6 más 5. Y la frecuencia relativa acumulada es de 0.44, porque ya se está sumando 0.24 con 0.20.
Y bueno, pues una forma ideal de representar esta tabla pues sería con un diagrama de barras, ¿sí? De acuerdo al orden natural que existen en los valores de la variable, pues sería una opción adecuada. Y así podemos ver cómo en el eje de las X está el valor de los datos y en el eje de las Y están las frecuencias absolutas. Entonces, bueno, recordamos que la edad de 18 años tuvo una frecuencia absoluta de 6 veces. Entonces, bueno, pues tenemos que agrupar en clases significa simplemente, pues, simplificar, perder una parte de la información en aras de tener una mejor visión de la misma. El asunto más crucial en lo que respecta al aspecto gráfico es el número de intervalos que debemos considerar. Dicho número debe de guardar algún tipo de relación con el número total de datos n. Efectivamente, si el intervalo escogido es demasiado pequeño, el gráfico resultará excesivamente suave. Si por el contrario, el número de intervalos es demasiado grande, el histograma resultará demasiado abrupto. Ejemplo 3. Supongamos que necesitamos la medición del colesterol sérico en miligramos por metros cúbicos en una muestra de n igual a 4.583 individuos. Ante tal situación, y si nuestra intención es obtener un gráfico que nos ayude a entender fácilmente la distribución de los datos obtenidos, parece razonable empezar por agrupar los datos en clases o intervalos. De esta manera, en la columna de las frecuencias absolutas se contabilizará el número de veces que aparece cada clase. Y bueno, pues tenemos un histograma que es una de las otras formas de poder representar gráficamente una tabla de frecuencias. Ejemplo 4. La exposición aguda al cadmio produce dolores respiratorios, daños en los riñones y el hígado y puede ocasionar la muerte. Por esta razón, se controla el nivel de polvo de cadmio y de humo de óxido de cadmio en el aire. Este nivel se mide en miligramos de cadmio por metro cúbico de aire. Una muestra de 35 lecturas arrojaría estos datos. Una forma de poder representar esta tabla sería por medio de un diagrama de tallo hoja, en el que cada dato se identifica con una cifra a la derecha que indica el valor de unidades y a su izquierda el valor de las decenas. En esta gráfica tenemos que cada unidad es igual a 0.01. Entonces, según esta gráfica nos dice que la unidad 0.02 aparece una vez y que tiene 0 decenas. Y bueno, podemos ver que así es, porque aquí tenemos el dato 0.020 aparece solamente una vez, que es una unidad, 0.02 y tiene 0 decenas, y así podríamos comprobar cada uno de los demás datos. La siguiente sección de esta presentación son las medidas de tendencia central. Aunque la distribución de tablas sirve para otros propósitos muy útiles, también van a existir muchas situaciones en las que vamos a requerir otro tipo de datos. Lo que se requiere es la necesidad de condensar los datos por medio de solamente un número que llamamos medida descriptiva. Si la medida descriptiva la calculamos a partir de datos de una muestra, la vamos a llamar estadística. Si la medida descriptiva la calculamos a partir de la población, lo vamos a llamar parámetros. Entonces, bueno, pues recordemos que las tres medidas de tendencia central de más uso son la media, la moda y la mediana. La media aritmética, pues es la medida de tendencia central más conocida. Es lo que todos tenemos en mente cuando hablamos de promedio y vamos a obtenerla sumando todos los valores de una población o de una muestra y dividiéndolo entre el número de valores sumados. Ejemplo, tenemos una población de 169 individuos y queremos obtener la media de edad de los individuos. Primero tendríamos que sumar todas las edades, 27, 27, 27, 23, 59, y hasta así llegar a sumar a las edades de los 169 individuos. En este caso nos da una suma total de 5.797.
Después la tenemos que dividir entre n, que son los 169 individuos, y nos da como resultado 34.302 años. Entonces, bueno, pues tenemos que la fórmula general para calcular la media de una población, vamos a sumar desde xy hasta y igual a 1 hasta n, y lo vamos a dividir entre n para tener la media de una población. Si lo que queremos es tener la media de la muestra, bueno, pues vamos a sumar desde x1 hasta y igual a 1 entre n, y vamos a tener la media de la muestra. Recordemos que cuando estamos hablando de parámetros, recordemos que son cuando trabajamos por la población, bueno, pues siempre se utilizan letras griegas. En este caso, pues se utiliza la mi minúscula. En cambio, cuando estamos hablando de datos de la muestra, se utilizan letras arábigas minúsculas. En este caso se utiliza la X testada. Las propiedades de la media, bueno, pues tenemos que es una medida única. Para un conjunto de datos solamente se tiene una media. Es simple tanto calcularla como comprenderla, y puesto que todos y cada uno de los valores en el conjunto de datos entran en el cálculo de la media, esta es afectada por cada valor. Los valores extremos van a influir sobre la media y en algunos casos pueden distorsionarlo tanto que llegue a ser indeseable como una medida de tendencia central. Después, bueno, pues tenemos la mediana. La segunda medida de tendencia central es la mediana. La mediana de un conjunto finito de valores es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número de valores mayores o iguales a la mediana es igual al número de valores menores o iguales a estos. Si el número de valores es impar, la mediana es el valor medio o central, siempre y cuando todas las variables sean arregladas en orden de magnitud. Cuando el número de valores en un conjunto es par, no existe un valor medio único, sino que existen dos valores medios. En tal caso, la mediana corresponde a la media de los dos valores centrales si estos fueron arreglados en orden de magnitud. Ejemplo, se tienen los siguientes datos: 23, 28, 28, etc. Puesto que se trata de un número impar de valores, no existe un solo valor central. Sin embargo, los dos valores del centro son 32 y 34. Entonces, para sacar la mediana, tendremos que sumar 33 más 34 entre 2. Y la mediana de este conjunto de datos sería 33.5. Las propiedades de la mediana, pues es única, ¿verdad? Al igual que la media, solamente existe una mediana en un conjunto de datos. También es muy sencillo calcularla y entenderla. Los valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana, lo que recordemos que sí ocurre con la media. Después, bueno, pues tenemos la moda. La moda en un conjunto de valores es aquel valor que ocurre con mayor frecuencia. Si todos los valores son diferentes, no vamos a tener moda. Por otra parte, en un conjunto de valores puede haber más de una moda. Ejemplo, 10 empleados cuyas edades son 20, 21, 20, 20, 34, 22, 27, 24, 27 y 27, se puede decir que estos datos tienen dos modas, el 20 y el 27. Una muestra que consiste en los valores 10, 21, 38, 53 y 54 no tiene moda, puesto que todos los valores son diferentes. Después, bueno, pues recordemos que en la distribución normal, aquí vamos a colocar la media. En una distribución normal, esta va a ser simétrica cuando los datos que están a la derecha de la media, la distribución de estos datos es igual a la distribución de los datos que están a la izquierda de la media. También recordemos que en una distribución normal, la kurtosis va a ser igual a 0. Entonces, bueno,
La kurtosis, que es la acumulación de datos alrededor de la media, va a ser positiva cuando haya muchos valores acumulados alrededor de la media y vamos a tener una curva puntiaguda. Por el contrario, si los valores alrededor de la media están muy dispersos, vamos a tener una kurtosis negativa y la curva va a ser aplanada. Vamos a tener un sesgo de la simetría cuando haya falta de acumulación de datos de un extremo en la distribución de datos. Esta simetría va a ser positiva cuando haya falta de datos a la derecha de la media y va a ser negativa cuando haya falta de datos a la izquierda de la media. Después, la tercera sección de esta presentación pues son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tienen por objeto completar la información que ya nos aportaron las medidas de tendencia central, pues mide el grado de dispersión de los datos, que es lo mismo que la variabilidad de la muestra. Las fundamentales es la desviación típica y el rango intercuartil. La dispersión de un conjunto de observaciones se refiere a la variedad que muestran estas. Si todos los valores son iguales, pues no habrá dispersión, pero si no lo son, pues entonces habrá dispersión de los datos. Otro término sinónimo de la dispersión va a ser la variación y la expansión. Decíamos que de los más comunes es el rango o intervalo de variación. Una forma de medir la variación del conjunto de valores es calculando el rango. Esta es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande en un conjunto de observaciones. Si se representa el rango como R, el valor mayor como XY y el menor como XS, el rango se calcula como sigue. R es igual a XY menos XS. Ejemplo. Puesto que tenemos en una muestra que el individuo más joven tiene 23 años y el más viejo 61 años, el rango sería igual a 61 menos 23 igual a 38. La utilidad del rango, bueno, pues es muy limitado por el hecho de que solamente toma en consideración dos valores, por lo que es una medida de dispersión muy pobre. La principal ventaja del rango, pues como vimos, es muy sencillo de calcularlo, así como interpretarlo. La varianza. Cuando los valores de un conjunto de observaciones se encuentran ubicados cerca de la media, la dispersión es menor que cuando están esparcidos. Sí, ya veíamos la simetría y la kurtosis. Entonces, para calcular la varianza de una muestra de valores, se resta la media de cada uno de los valores individuales a la media de la muestra. Esta diferencia se va a elevar al cuadrado y la sumatoria de todos estos valores se va a restar a n-1 y nos va a dar como resultado la varianza que se representa con s al cuadrado. Los grados de libertad. La razón de dividir n-1 para el cálculo de la varianza muestral en lugar de n para la varianza poblacional, como hubiera de esperarse, es una consideración teórica llamada grados de libertad. Desde el punto de vista práctico, dividir n-1 en lugar de entre n resulta necesario por razones de uso de la varianza de la muestra en los procedimientos de estadística inferencial que se estudiarán en otras lecciones. Y también tenemos, bueno, pues la desviación estándar muestral. Como vimos, la varianza respeta unidades al cuadrado, por lo que no es una medida adecuada de dispersión si se pretende expresar este concepto en los términos de unidades originales. Para obtener la medida de dispersión en unidades originales, pues simplemente vamos a calcular la raíz cuadrada de la varianza y tendremos como resultado la desviación estándar. La siguiente sección, que es la última, pues son las medidas de posición. Las medidas de posición son una serie de números que dividen la muestra ordenada en partes con la misma cantidad de datos.
tenemos los cuartiles. Si pretendemos dividir la muestra ordenada en 4 partes iguales, obtendremos los denominados cuartiles, que se denotan por Q1, Q2 y Q3. El primero, el Q1, deja a la izquierda o debajo, según se prefiera, el 25% de los datos. El segundo, que es el Q2, deja a la izquierda el 50%, lo que se trata de la mediana misma. Y el tercero, que es Q3, deja a la derecha el 25% de los datos. Los percentiles, pues simplemente se trata de dividir la muestra en 100 partes iguales. Entonces, los percentiles van desde el percentil 1 hasta el percentil 99. De nuevo, la mediana coincide con el percentil 50 y los cuartiles Q1 con el percentil 25 y Q3 con el percentil 75. La forma en la que podemos representar gráficamente los cuartiles pues, es por medio de un diagrama de caja y bigotes. Este diagrama es el que nos arroja el programa SPSS. Entonces, como podemos ver dentro de la caja, la mediana, que es el Q2, se representa con la línea más gruesa. En la parte superior tenemos el Q3 o tercer percentil y en la parte baja tenemos el Q1 o primer percentil. Los datos que se encuentran en este espacio de Q3 a Q1 es el rango intercuartil y esto nos representa, o en una distribución normal dentro de este rango intercuartil vamos a encontrar el 50% de los datos. Después tenemos los bigotes. Como podemos ver, el límite o bigote superior va a ser el resultado de multiplicar este rango intercuartil por 1.5. Y los datos que estén arriba de estos valores, como es el caso de este ejemplo, serán los datos atípicos. Lo mismo pasaría con el límite inferior con el límite o bigote inferior, donde tendríamos que hacer lo mismo, multiplicar como lo hicimos con el bigote superior. Sin embargo, cuando no hay datos atípicos, como es el de este caso, simplemente se pone este bigote o este límite indicando que este es el valor mínimo. Bueno, esta es mi bibliografía. Y bueno, pues les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias.